les advertí que he tenido inconvenientes. Bueno, pues muchachos, vamos directamente con los ejemplos, ¿les parece? Está bien. Vamos con un Buenas ejemplo. noches. Buenas noches, adelante, ejemplo número uno. Aquí está. Vamos a poner el siguiente circuito. Digamos que este tiene 4 ohmios. Eh, Aquí vamos a tener 2 ohmios. Aquí un ohmio. Aquí vamos a tener los 7 voltios. Eh, Luego vamos a tener aquí una fuente de 28 voltios. Poco desmedido. Lo voy a poner. Sí, 28 está bien. 28 voltios. Entonces, van, vamos a calcular y a considerar que la resistencia de carga es donde estamos viendo conectada la resistencia de los ohmios. Eh, Vamos a tener que vamos a encontrar el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente de Thevenin en los extremos de la resistencia, digamos, de 2 ohmios. ¿Estamos ok? Sí, ingeniero. Bueno, entonces va aquí lo que es la solución. Vamos a ver si se deja chulear esto un poco, ¿no? Vamos a ver. Eh, no se dejó. Vamos a ver acá si lo hacemos. Ahí está nítido, miren. Solución. Bueno, entonces nosotros vamos a, para eso, vamos a, a proponer lo siguiente. Solución. Vamos a ver si también se deja esto chulear ahí. No. Pero ahí está bien. Bueno, la solución es la siguiente. Número uno, tenemos que, en ese caso, que calcular lo que es la resistencia equivalente en los extremos de la resistencia de carga. ¿Quién es la resistencia de carga? Es la resistencia RL. El subíndice L viene de la palabra en inglés que significa carga, ¿verdad? Bueno, número uno, eso es lo que vamos a hacer. Calcular la resistencia equivalente para ese punto específico. Imaginémonos, muchachos, que entonces, no imaginémonos, vamos ya al grano más bien a, a modificar las condiciones de este circuito para poder hacer dicho cálculo. Entonces, sería 4, 1, 2, 7, 28. Bueno, el circuito se modifica de la siguiente forma. Yo tengo aquí el siguiente juego.
de condiciones. Aquí tenemos los 7 voltios, aquí sería los 28 voltios, aquí la resistencia de 4, esta de 1 ohmio y finalmente esta de 2 ohmios. Estos extremos se van a ver afectados porque debo de retirar dicha resistencia. Entonces el circuito cambia porque lo tendríamos que representar únicamente así. Aquí tendríamos los 4 ohmios, aquí el 1 ohmio, aquí vamos a tener, si quieren pónganle el extremo A aquí y el extremo B colocado en esa parte del circuito. Y entonces, ¿qué otro paso debo de hacer, muchachos? ¿Se recuerdan con lo que habíamos visto en la clase? Quitar las fuentes de corriente. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Cambiándolas por un alambre. Pero si ven, tenemos que hacerlo de una manera ordenada si lo hiciéramos físicamente. Tendríamos que desconectar los extremos donde se encuentra conectada la fuente físicamente, ¿verdad? Y realmente tendríamos un circuito así. Aquí el extremo A, aquí sería el extremo B. Esta parte quedaría así, esta otra así, esta así, y sencillamente hemos quitado las fuentes. Pero por otro lado, vamos a establecer un cortocircuito ahora entre esas dos partes que quedaron sin tener en sus extremos a una fuente de voltaje, y tendríamos esto así, de esta manera. Hasta ahorita todo lo vamos entendiendo, ¿verdad, muchachos? No hay ningún problema con esto, ¿verdad? De mi parte, ¿Estamos nítidos ahí? Sí, de mi parte sí. Va, ok. Fíjense pues, entonces lo que voy a hacer es que, si gustan ustedes, esa resistencia de 4 ohmios la puedo acomodar en este lado. Y si quieren, el punto A lo puedo pasar aquí arriba. Y la otra resistencia también la voy a correr de este lado. Y si quieren ver ustedes, saco el punto B aquí. Y me queda la resistencia de 1 ohmio así. ¿No les parece un poquito mejor el circuito así, de esa forma? Es el mismo realmente. Ingeniero, entonces nosotros podemos modificar el circuito si la conexión es en serie. No, ahí están en paralelo. Así en paralelo. Ajá. Pero si ustedes se dan cuenta, fíjense pues, este punto A tiene la misma diferencia de potencial en este punto, porque ahí no puede haber, no hay resistencia, o sea que no hay diferencia de potencial, se mantiene el potencial. Si me voy corriendo a lo largo de este alambre, llego a este punto, y en el peor de los casos, pues digamos, voy a poner un dibujo, pero lo voy a quitar ahorita mismo. De tanto que corro ese punto A, que me quedaría aquí, el punto A. Y de igual forma corro el punto B y llego a este punto y me quedaría el circuito así. ¿Lo ven? Sí se ve.
Va, ¿saben qué? Voy a mover esto porque creo que sería productivo hacerlo. Eso. Voy a mover esta parte por acá. Ahora vamos a mover esta parte por aquí. ¡Ah! ¿Qué hice yo, santo? Esta parte la vamos a mover aquí. Este brazo, no sé, no me hizo caso. ¿Qué hizo esto? No le gustó. Ah. ¿Estamos de acuerdo que así nos quedaría el circuito entonces? Si siguiéramos esa secuencia. Sí, ingeniero. Entonces, fíjense pues, el punto A lo muevo a lo largo de este alambre porque al final se puede, ahí se mantiene no hay diferencia de potencial, o sea, no hay resistencia pues. No es lo mismo que yo trate de correr ese punto A de este extremo a este porque no se puede, porque esta resistencia manifiesta un cambio de diferencia de potencial, entonces yo no puedo. Pero en un alambre sí, o sea, yo estoy en este punto, me voy corriendo con el punto y voy corriendo a tal grado que llego a ponerlo sobre esta línea y de ahí hagan de cuenta que empiezo a estirarlo para arriba y al final voy a tener, qué bueno que vi eso porque no me había dado cuenta, tengo este punto aquí y me quedaría el punto ahí arriba y el punto D ahí abajo. ¿Se entendió bien esa conversión? Sí, ingeniero. ¿Estamos de acuerdo todos, muchachos? Sí, Ok, entonces prácticamente sí está Vanessa, ¿estamos ahí? Ok. No se encuentra. Bueno, entonces, fíjense pues, estamos ya con este circuito modificado. Ahora yo les pregunto, muchachos, ¿cómo estarán conectadas las resistencias ahora sí en esa nueva vista? en paralelo. En paralelo, ¿verdad? Que ahí sí no cabe la menor duda, porque así como lo tenemos acá, sí, a uno le produce como que dudas o ¿y qué voy a hacer con esa resistencia? Nomás córranlas ya de otra manera y saquen los puntos por fuera y ya la cosa nos queda mucho más sencilla. Entonces eso quiere decir que voy a poder calcular la resistencia entre A y B como el paralelo de la resistencia 1 contra la resistencia de 4 ohms. ¿Cómo voy a calcular la resistencia es equivalente? Tengo dos formas, ¿no? Les decía yo el otro día, puede ser multiplicando un ohmio por 4 ohmios y lo voy a dividir en la suma, un ohmio más 4 ohmios, y esa resistencia entre A y B vendría siendo 4 ohmios cuadrados dividido 5 ohmios. Este ohmio cuadrado se va con este ohmio y me queda 4 quintos de ohmios. Eso viene siendo igual a 0.8 ohmios. ¿Quedó entendido el tema? Sí, ingeniero. Ajá. Esa es una forma de resolver este tema. La otra, no este tema, sino me refiero al tema de la conversión de la resistencia entre A y B. Si no, ustedes pueden darse cuenta que es posible que pueda yo hacer esta es otra forma, la vamos a poner aquí, o si no, lo que voy a hacer es pintar de otro color para que ustedes entiendan que ahí estoy haciendo el cálculo de otra forma. Por ejemplo, puedo tener 1 sobre 1 más 1 sobre 4
ahí hice el inverso de 1, el inverso de 4, y cuando yo resuelva esta suma le voy a calcular el inverso. Es más, yo podría tener muchas resistencias así en paralelo. Entonces, para poder calcular yo, digamos, el equivalente, podríamos usar la sumatoria de los inversos de cada una de las resistencias, y al final calculamos el inverso de todo ese resultado y ahí tendríamos la resistencia como tal. O sea, en este caso, la resistencia entre A y B sería el inverso de 1, sigue siendo 1, ahí no hay problema. El inverso de un cuarto, pues, pero vamos a hacer así. Vamos a poner 4, vamos a poner 4 aquí, aquí 1 sobre 4 para hacer la suma con tendríamos como resultado 5 cuartos. Todavía no involucro las dimensionales, el inverso, y esto sería 4 quintos de ohmios. Si ustedes se dan cuenta, es lo mismo que aquí habíamos alcanzado, ¿no? Voy a escribir bien eso, 4 ohmios, 4 quintos de ohmios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, ingeniero. Sí. No importa qué vía escojan ustedes, ahí no hay tanto lío. Voy a incluso usar otro color acá. Uy, creo que me pasé. No, qué bueno que es esto. Voy a hacer las notas de otro color para recordarles esto, ¿verdad? Yo puedo tener, por ejemplo, aquí R1, R2, R3, voy a poner 3 puntos suspensivos y voy a poner R sub n, y voy a imaginarme que todas están conectadas en paralelo. Entonces, ¿qué pasaría? Para poder calcular yo el equivalente de esa rama que estamos viendo, voy a calcular el inverso de la primera más el inverso de la segunda más el inverso de la tercera más, y ahí ponemos puntos suspensivos, el inverso de la enésima resistencia, y a todo ese resultado yo debo de calcularle el inverso. Así es como podríamos entonces pensar de una forma genérica cómo podemos calcular la resistencia equivalente. Entonces, si se dan cuenta ustedes, hasta aquí calculamos la resistencia entre A y B, y retomando el tema, pues nosotros podemos ya saber que la resistencia de Thevenin es la resistencia vista entre los puntos A y B, porque ahí se sitúa la resistencia o el elemento de carga, y vimos que era igual a 0.8 ohmios esa resistencia de Thevenin. Quedamos ahí. Nice, muchachos. Sí, ingeniero. Va, entonces ahí ustedes ven que ya calculamos el tema de la resistencia equivalente de Thevenin entre dos puntos. Bueno, ahora bien, vamos ahora a calcular la parte número 2. ¿Quién es esa parte número 2, mis estimados jóvenes? Es el voltaje, la corriente. Voltaje. Thevenin. Exacto, es ese equivalente, ¿verdad, muchachos? ¿Verdad? Entonces ahí calcularíamos nosotros el voltaje equivalente ¿verdad? de Thevenin, y para eso, ¿cómo vamos a hacerle? O sea, la pregunta es cuánto vale y cómo vamos a hacerlo.
Para este caso vamos a tomar nuevamente el circuito. Vamos a pensar que aquí tengo el punto A. Ahora sí voy a dejar aquí tranquilamente las fuentes que estábamos viendo. Bueno, para ustedes, ¿cuántas mallas logran identificar en este circuito? Una y solo una, no hay para dónde, ¿verdad? Pero perdonen, antes de sería definir el valor acá. Ahí está. Entonces tenemos únicamente esta corriente. ¿Verdad? Es la corriente que pasa por la única malla. Entonces, ¿cuánto vale esa corriente? Vamos a usar lo que es la primera ley de Kirchhoff. Y nos dice que la sumatoria de los voltajes en todos los puntos que podemos ver o los elementos que tiene el circuito deben de ser igual a 0. Ahora bien, también podemos decir que la sumatoria de los voltajes de las fuentes activas va a ser igual a la sumatoria de los voltajes de las fuentes pasivas. ¿Quiénes son los elementos activos del circuito? Las fuentes de corriente. Exacto. O sea que podríamos decir, señores, los elementos activos son estos señores. Los elementos pasivos. ¿Cómo? Ya son las 7. Ok, ya vamos. Terminemos esta partecita porque gracias a Dios no ha pasado nada ahí. Aquí tenemos los elementos pasivos. Entonces, vamos a ver otra cosa interesante. Yo estoy ahorita proponiendo este circuito donde tengo los 4 ohmios aquí, un ohmio. Por ahora solo voy a resolver ese circuito, no voy a ver lo demás. Aquí tengo dos fuentes de voltajes, una tiene 7, otra tiene 28 eso, 28 voltios, ajá. Bueno, si mi corriente pasa de aquí y sigue este trayecto, veamos qué pasa con las fuentes. En la primera fuente, que es la de 28, ¿lo ven? ¿Qué sentido tiene la corriente? ¿Va de menos a más o lo contrario? Va de menos a más, ingeniero. ¿Y eso qué es? Carga positiva. Es voltaje positivo, 28 voltios. Vamos y encontramos la otra fuente. En la otra va de más a menos. ¿Qué es eso? Negativo. Negativo. Entonces le restamos esa parte. Y ahora vamos a ver qué pasa con los elementos pasivos. En los elementos pasivos yo veo que pasa por la corriente I por la resistencia de 4 ohmios. Y que pasa por la de 1 ohmio también. Hago la suma de este lado y me da 5 por I. Y aquí sería 21 de este lado. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí. Bueno, entonces le damos la vuelta. 5I igual a 21. Y sería igual a 21 partido 5
Y eso sería todo para definir el amperaje que hay en ese circuito. Hasta ahí estamos, nice, muchachos. Sí, ingeniero. Va. Ahora vean ustedes lo siguiente. Yo puedo, al final, si este es mi punto A, Ingeniero, tengo una duda. sí, Como ahí el 5i no pasaría a ser negativo, ya que lo cambiamos de lado. no, porque volteamos las dos partes. ¿Sí? Volteamos las Sí, dos sí. partes, ¿no? Si yo hubiera pasado el 5i así al otro lado, ahí sí, agarrémonos porque ahí sí hay un cambio. En ese caso no. Podemos trabajar esa parte así para encontrar el voltaje que hay entre A y B. ¿Verdad? Como yo propuse que la corriente viene en este sentido, entonces la caída marca esta diferencia de potencial, de más o menos la corriente sobre esa resistencia. Si quieren ver ustedes qué voltaje hay sobre la resistencia de 4 ohms, hay un voltaje de 4 multiplicado por la corriente de I, y 4 multiplicado por I sería 21 partido 5. ¿Estamos de acuerdo? Inge, ¿y necesariamente tiene que quedar en fracción o lo podemos pasar? No, ustedes lo pueden pasar así, lo pueden dividir, 21 dividido 5. ¿Y qué les digo yo? Ahí serían 4.25, háganlo por favor. 4.2. O 4.2, disculpen, ¿no? Entonces sería 4 por 4.2. ¿Y eso cuánto sería? Amperios. Sería 16.8, no, 4 por 4.2. Sí, ingeniero, 16.8. 16.8 voltios. Lo vemos bien ahora, ¿verdad? Sí, Va. Pero, ¿qué estoy calculando yo ahí? Estoy calculando esa diferencia de potencial por la resistencia, que es de 16.8 voltios. Pero aparte tengo la fuente, que esa la voy a pintar de otro color porque así está. La fuente de abajo que tiene 28 voltios aquí. Y tengo que decirles algo, la polaridad que marca esto es más menos debido al sentido de la corriente. Entonces aquí tengo el punto A y aquí tendría el punto B. Saquemos el recorrido, digamos, partiendo del punto B hacia el punto A y veamos qué sucede. Entonces yo digo, parto de aquí y me encuentro con un voltaje que va de menos a más. ¿Qué es eso? positivo. Positivo, ¿verdad? Entonces sería, o iríamos más bien al revés, lo voy a proponer. Al revés. O si no, miren pues, mejor lo voy a poner de una manera más sencilla para no confundirlos mucho a ustedes. Vemos que esta va de menos a más y vamos para arriba, ¿verdad? Esta, menos a más, ¿sí? La de 28 voltios. Entonces, hagamos de cuenta que ese factor es, si voy de menos a más, Positivo. positivo. Ahora me encuentro con este que va de mes a menos. ¿Cómo tiene que ser? Negativo. Negativo. Bueno. Si están en sentido opuesto, entonces por favor resten de 28 16.8 y díganme cuánto les da la diferencia. 11.2. Bueno, entonces por acá copiamos el 11.2.
¿quién de los dos potenciales ganó? ¿El de 28 o el 16? El de 28. Entonces vamos a seguir como este venció, el potencial que venció fue el de este. Entonces quiere decir que la pata B queda en el negativo y la pata A en el lado positivo. ¿Me explico? Como ganó, es esta polaridad la que venció, menos más. Pero el menos viene aquí, por eso es que tengo menos aquí. ¿Me explico? Entonces la diferencia entre A y B es igual a 11.2 y quiere decir que el potencial equivalente de Thevenin va así. Esta parte es el punto A, esta parte es el punto B y tendríamos que el voltaje de Thevenin es igual a 11.2 voltios. Ahí ya tengo el voltaje, pero el modelo de Thevenin, perdonen, pero me pide dos parámetros importantes, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que considerar la resistencia equivalente que fue de 0.8. Solo ayúdenme a recordar, por favor. 0.8 ohmios fue. Sí, señor. Gracias. 0.8 ohmios. Y el voltaje, ¿cuánto fue que les dije? 16 o cuánto, se me olvidó. Ah, no, 11.2. 11.2. Ah, sí, 11.2 por la resta. Ajá, 11.2 voltios. Entonces, me quedó viendo para arriba, sí. 11.2. Y ahora pongo la resistencia de 0.8 ohmios. Aquí me queda el punto A. Aquí me queda el punto B. Y luego, ahora sí le puedo agregar la resistencia de carga, ¿no? Y aquí la resistencia de carga era de 2, ¿verdad? De 2 ohmios. Sí. Entonces el circuito final, por lo menos si considero eso, esa resistencia de carga, me queda aquí, esta con los .8 ohmios, acá con el voltaje de 11.2 voltios aquí, y estos extremos se van a unir ahí. Voy a tomar en cuenta entonces la resistencia de 2 ohmios aquí. Tranquilamente la coloco en esos extremos. Y si alguien ahora me dice, mire, sería tan amable de decirme qué corriente pasa por esa resistencia de 2 ohmios, ¿verdad? Ah, bueno, entonces digo, mire, si usted quiere saber la corriente que pasa por aquí y el voltaje que pasa por la carga, esta sería la corriente de la carga. Mire, la corriente de la carga en función de la resistencia de carga sería igual. Entonces le pongo, ¿qué voltaje miro yo ahí? 11.2 voltios dividido. Ahora lo que hago yo es decirle los .8, que es lo de la resistencia que me quedó de Thevenin, más esta resistencia de carga. O sea que si la resistencia de carga resulta siendo de 2 ohmios, entonces eso quiere decir que la resistencia de carga va a ser igual a, disculpen, aquí me equivoqué, aquí sustituyo esto, o si no mejor para no confundirlos, le pongo RL, aquí vale 2 ohmios y esto lo sustituyo en 11.2 y aquí sería 0.8 ohmios más 2 ohmios. Y la resistencia de carga, si es quiero decir la corriente de carga, si la resistencia de carga es de 2 ohmios, vamos a tener el 11.2 dividido 2.8 ohmios, aquí sería voltaje. Por favorcito ayúdenme ahí con la división. .2 dividido 2.8, más o menos como 4 o 3.8, no sé, ¿cuánto sería?
Son 4, ingeniero. ¿Cómo? Son 4. 4. Ah, de verdad dio 4. No me convence, vamos a ver. Sí, me quedo ahí con la duda. Dividido. Sí, milagrosamente 4 amperes. Bueno, ¿quedó claro el ejemplo, mis estimados? Sí, ingeniero. Solo esto se hace para el ejemplo. Bueno, sí, para este ejemplo que yo le hice, yo les hice, ¿verdad? Obviamente todo esto que pinté de verde sería como lo extra, pero pues es lo que tendríamos que agregar, ¿verdad? Digamos, porque yo les pedí ahí que hiciéramos ese cálculo, ¿verdad? Pero sería, digamos, por ejemplo, yo les puedo decir, mire, si esa resistencia de 2 cambia a 3, cambia a 4, díganme qué valor de corriente tiene. Aquí ya tenemos la ecuación general. Solo tendríamos que sustituir el valor de la resistencia y estuvo. Ingeniero, y ya en la prueba o en el parcial, ¿usted nos va a especificar cuál va a ser la resistencia de carga o nosotros? Así es, no van a libres tener de- ustedes ningún inconveniente de que yo voy a dejar que mezclen su criterio. No, yo voy a ser ahí bastante específico. Eso es como cuando Ok. ustedes van a hacer un trabajo con un cliente. El cliente les define bien lo que va a querer. O sea, si ustedes van a hacer un trabajo de carpintería, pues ni modo, tienen que entender bien lo que el cliente desea. Tal vez la idea inicial es, mire, yo quiero un gabinete. Ah, perfecto, un gabinete vamos a hacer. Pero mire, fíjese que lo quiero de esta medida, venga para acá. Entonces yo tengo que esperar a que el cliente me especifique qué es lo que directamente me está pidiendo, ¿verdad? Así sería yo con el examen, ¿verdad? No voy a dejarlos que así a la deriva para que ustedes hagan y no entiendan qué están haciendo, sino deben de entender a dónde deben de llegar. Ya les quedó un poco más claro ahora con este ejemplo. Sí, ingeniero. Ok, bueno, entonces, ¿qué les parece si ahorita descargo este vídeo y todo? No, voy a revisar mi tiempo. Si me da chance, seguimos con otro ejemplo. Y si no, puede ser que lo posterguemos para el, el jueves, digamos. El jueves o el viernes, ¿va? Con otro ejemplo. Pero preferiría mejor que lo agarráramos más fresco porque como que ya nos quedó más clara la idea aquí con este caso que les propuse. ¿Qué les parece? Mientras voy a ir ya cerrando aquí el asunto.